Manipulación al descubierto de las manos fuertes. Hoy, como otros días, vamos a hacer no solo la previsión de lo que va a hacer el movimiento del precio de Bitcoin durante estos 7 días, hoy es 20 de abril para esta semana y un poquito más, sino que también vamos a poner de manifiesto cómo las manos fuertes han ido manipulando todo este movimiento desde que estábamos en los 66.000 dólares, si te acuerdas cuando rompió ese soporte y empezó este movimiento alcista. Lo vamos a ver con un indicador, que ya sabes que yo normalmente no utilizo indicadores, pero este no es un indicador que nos diga momentum o volumen o otra cosa así, sino que nos dice lo que es la forma de la actividad del precio, que es exactamente lo que nos interesa, porque ya sabes que hacemos la búsqueda de ese movimiento del precio con dos elementos. Uno es la acción del precio, que es soportes y resistencias y formas que tienen las velas japonesas. Dentro de esas formas podemos incluir también este indicador de Fibonacci. Y luego lo que es más fundamental, más importante, es la manipulación, buscar esa manipulación de las manos fuertes mediante el volumen. Vamos a ir al gráfico y vamos a analizar todo esto. De momento vamos a dejar fuera el... a ver, exactamente. Vamos a poner primero soportes y resistencias y quito Fibonacci para que se vea todo más claro. Empezamos con el primer soporte en la zona de los 66.000. Vamos a marcarlo porque ahora luchando con Fibonacci parece que se ha ido un poco. Vale, lo tenemos. Te pongo soportes y resistencias para tener claro ese plano, ese mapa a través del cual se va a mover el precio de Bitcoin. Y ya sabes que cualquier activo, una vez que determinas ese plano, sabes esos escalones en los que va a haber una reacción y cómo adelantarte a esa reacción con el volumen y entrar en el mercado siempre en el momento justo, porque es exactamente lo más interesante. Te los digo yo mismo: 66.000 y 69.000, que marcó ese canal de acumulación muy largo durante febrero y que lo hemos ido viendo hasta marzo y también en abril, a principios de abril. Luego por arriba la zona en la que estamos muy atentos en estos días, que es la zona de los 74.000 dólares. Por encima, que es la resistencia, zona de 79.000. ¿Ves cómo cambia el color? Intento poner resistencia siempre en amarillo y soportes en azul para que de un solo vistazo lo podamos ver. Y luego en la zona ya muy superior, en estos 7 días no vamos a llegar a esta zona, pero hoy ya es conveniente que la tengamos en mente para hacer este plano un poco más grande, la zona de los 90.000 dólares. Muy bien, ya tenemos este plano. Vamos ahora a intentar buscar esas formas de las velas y cómo ha reaccionado estos días el precio. Como ves, no destacamos. Aquí vemos dos velas bastante grandes en spread, pero no vemos ninguna mecha, que es lo que nos da una pista grande. Aquí sí que vimos esa mecha. En realidad estamos en 4 horas en Bitcoin, pero cuando ampliamos o juntamos la temporalidad, vemos que se desdoblan o se unen estas velas, y esto que aquí son dos velas, si pusiésemos 8 horas veríamos solo una vela con una mecha abajo. Es una forma de intentar buscar ya. Cuando vemos el gráfico ya vemos estas formas, pero también puedes cambiar de temporalidad para ir buscando esas mechas, esos dojis que siempre nos dan mucha información. Vamos a analizar lo que ha hecho estos días. Dijimos a principio del fin de semana, hoy es lunes 20 de abril, que la tendencia era acercarse a la zona de los 79.000 y vimos una primera aproximación. Muchas veces en la primera aproximación el precio se queda corto o a veces supera, pero siempre se queda por esa zona. Y hemos visto un retroceso muy importante. Normalmente los retrocesos no son tan importantes, pero hemos visto que ha ido a coger fuerza a la zona de los 74.000. Como ves, no es justo, como te digo muchas veces, no es justo la zona de los 74.000, sino que es más bien una zona. Bajó un poco de 74.000, pero es la zona que tenemos que tener muy en cuenta durante todo este movimiento. Ahora estamos viendo otra vez que recupera esa fuerza para intentar buscar esa zona que hemos dicho de imán de esos 79.000, igual por encima.
estamos viendo únicamente velas verdes que ya nos está diciendo que hay un movimiento con fuerza, únicamente con la acción del precio. Nos puede llamar un poco la atención este doji, porque siempre que hay un doji nos están diciendo que hay cierta manipulación o que hay cierto, depende del contexto, pero que hay cierto interés y hay que tener cuidado cómo se desarrolla el precio. Por eso es conveniente ir mirando cómo entra el volumen en todos estos momentos. Te quería decir que si te gusta cómo analizo el gráfico y cómo me adelanto al movimiento del precio, he diseñado un curso en el que puedes aplicar esta técnica en cualquier temporalidad y también en cualquier activo, de tal forma que tú mismo puedes determinar tu estrategia y no tener que depender, como ocurre muchas veces, de indicadores, que vemos un indicador, luego otra persona nos habla de otro indicador y vamos como saltando indicadores y al final no tenemos una estrategia ni entramos en el gráfico, entramos en el mercado con una estrategia clara y con una confianza clara. En el curso vas a adquirir esa confianza. Te he dejado el link en la descripción. Vamos a seguir con esa forma. Como ves, ahora son las 2 de la tarde y empezamos a ver ese movimiento muy claro, muy fuerte. Ten en cuenta que es lunes y estamos cerca de las 3:30, que es una hora bastante clave cuando los fondos que intervienen en la bolsa de Nueva York ponen sus posiciones. Ya te dije que no es que directamente pongan Bitcoin en la bolsa de Nueva York, sino que lo que hacen es completar esos fondos, esas acciones, esas posiciones que tienen con Bitcoin y de repente podemos ver un mechazo muy largo. Normalmente, en la mayoría de los casos, la mecha que vemos acompaña al movimiento evidente, porque esos fondos no hacen un estudio en profundidad como hacemos nosotros de Bitcoin, sino que simplemente siguen un poco la tendencia. Cuando va a llegar la hora, si están viendo una tendencia así, normalmente suelen entrar en ese movimiento, luego vemos una corrección porque el mercado es eficiente, pero lo más probable, si entran esos fondos en Bitcoin, veamos una mecha ascendente. Vamos a continuar ahora con el volumen. Al final del vídeo vamos a hacer lo que te avanzaba al principio de con Fibonacci, ver lo que ha estado pasando y cómo las manos fuertes han ido manipulando totalmente este movimiento desde los $66.000. Vale, entramos con el volumen simple y vemos la coincidencia cuando entran estos picos. Es lo que tenemos que tener más en cuenta. Es la relación de los picos con el spread de las velas, que es lo que se entiende como VSA, que es una técnica que se llama Volume Spread Analysis. Y analizamos la fuerza del movimiento, es decir, la fuerza del volumen, la cantidad de volumen, con la reacción del precio. Cuando vemos un desajuste, tenemos que tener en cuenta que ahí seguramente al 95% hay una manipulación. Interesante de estos picos. Si te fijas, casi todos los picos tienen, todas las velas de volumen tienen el color de la vela de precio. Pero lo que llama la atención es que la mayoría de los picos son verdes. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el interés, que la fuerza está siempre cuando el movimiento es ascendente. Si te fijas, los movimientos, luego te lo voy a explicar también con Fibonacci porque es bastante interesante, pero los movimientos ascendentes son rápidos, son potentes, tienen fuerza. Hubo uno aquí, otro aquí y ahora está empezando otro. Y hay esa fuerza. En cambio, cuando hay un retroceso, un pullback, el volumen es mucho más pequeño y va bajando mucho más lento. Incluso hay momentos, como después de este, que no hay una bajada, sino que simplemente se mantiene el precio en una franja, como hemos dicho, en este caso de los 74.000. Eso nos está diciendo ya de forma muy clara que el interés es ascendente, pero siempre quieren mantener el miedo del retail para seguir haciendo su acumulación, aunque ya dijimos ayer que esta fase entre los 74 y 79 está cambiando el paradigma y no solo va a ser una fase de acumulación, sino que van a empezar las manos fuertes a tantear esa zona como de distribución, previa a una zona ya importante de distribución en un rango muy superior, que puede ser los 90.000 parcialmente o incluso ir más arriba, pero ya sabes que todos los días voy poniendo análisis y vamos
determinando exactamente cuál va a ser ese movimiento, porque ya sabes que el movimiento lo hemos determinado perfectamente durante durante todas estas semanas yo diría que meses. Vale, ya tenemos el volumen simple que nos está coincidiendo y confirmando lo que vemos con la acción del precio. Vamos a poner el VPR hoy para ver esa velocidad y esa coincidencia con cuando cruzó. Vale, tenemos aquí el VPR, vamos a ponerlo como otras veces con 100 columnas, aquí, vale, y vamos a poner más gráfico para incluir situaciones que no estaban antes. Porque nos interesa sobre todo cuando cruzó la zona de los 79 a 74, ahora estamos esperando 74 a 79, pero la zona es similar. El interés podemos también hacerlo de forma paralela. Es evidente que no es un espejo y lo mismo que vemos aquí vamos a ver aquí, pero sí que va a haber un cierto paralelismo. Lo que quiero decirte con el VPR, que ves que desaparece, no tiene la entidad que tiene más abajo o que va a tener luego en la zona de los 90.000, no tiene esa entidad, pero lo que sí que nos dice o nos da esa gran pista es la velocidad con la que pasó. Si te fijas, hubo un toque en aquel entonces, era un soporte, se transformó en resistencia y luego en el segundo toque ya volvió. Has visto que ha tardado el VPR porque hace muchísimas operaciones y por muy potente que sea el ordenador, siempre tarda. Ahora lo vemos muy claro, como en esta zona y más arriba hay muy poco interés y el precio fue muy rápido. Vimos aquí el rebote clásico, pero lo que es esta zona, desde aquí, desde los 85 hasta aquí a los 74, es una zona rápida. Es decir, no va a estar demasiado tiempo aquí, a no ser que las manos fuertes empiecen a hacer esa distribución que te decía al principio y la tomen como parte de otra estrategia. Pero en principio lo que podemos entender, lo quito para que esté más limpio el gráfico, lo que podemos entender es que no va a ser un movimiento muy largo, desde luego no tan largo como hemos visto en la zona de acumulación que empezó a principio de febrero con ese selling clímax en los 60.000 y ha acabado prácticamente a mitad de abril. No va a ser desde luego tan largo. Vamos a esperar cómo se manifiesta el precio. Ves que ahora de forma muy decidida ha tocado los 74 y va en busca de los 79. Durante estos 7 días, con la acción del precio y confirmando con el volumen, vemos que el precio va a seguir jugando, va a estar más atraído porque es el movimiento natural de Bitcoin hacia los 79, pero seguirá jugando por esta zona. Podemos ver sobresaltos como los de ayer, que empezaba a bajar, veíamos algún pullback, pensábamos que el pullback iba a ser más corto, pero ha bajado hasta el escalón de 74 a coger ese movimiento. Es dentro de la normalidad lo que podemos esperar. Como aquí ya ves que los movimientos, aunque sea claro que iba a ir, te hablo de la semana pasada, que iba a ir en este caso a la resistencia de los 74.000, el movimiento no se manifiesta de forma evidente en un solo golpe, sino que va haciendo juegos, que es lo que te digo yo, que está jugando por esta zona, pero al final siempre acaba en la zona que decimos. Esa zona de imán es la zona de los 79.000. Es muy difícil que rompa la zona de los 74.000, puede ser que rompa un poco para coger liquidez o hacer una especie de sprint para coger un poquito más de miedo del retail, pero vamos a ver cómo el precio va a tender hacia la zona de los 79.000. Tendremos que hacer, por supuesto, un estudio en profundidad del volumen cuando se acerque tanto a mitad de canal como a los 79.000, porque nos va a dar exactamente la pista si hay una ruptura, si esta ruptura es de verdad, es sana o simplemente es un engaño para dejar liquidez, coger liquidez y volver otra vez a este pseudo canal que lo hemos llamado así, entre los 74 y los 79. Vamos ahora, ya hemos dejado claro cuál es el movimiento para estos 7 días que podemos esperar y ahora vamos a ir a la manipulación que te decía en este caso, del precio de Bitcoin. De todas formas, antes de entrar, te quería decir el canal de Telegram, te lo quería recordar, que tengo un canal VIP en Telegram en el que todos los días doy 2-3 señales, normalmente de Bitcoin, Ethereum, Solana, que te digo el momento exacto aplicando estas técnicas sin ninguna complicación
te digo el momento exacto en el que yo creo que es la mejor entrada del día para el activo del que estamos hablando. Te digo la hora y te digo el activo en el que entro. No es un consejo financiero, sino que simplemente comparto esta experiencia y cómo entro yo en el mercado, lo comparto contigo en tiempo real. Te he dejado los links de todo lo que digo durante el vídeo, te dejo links en la descripción. Vamos a ver lo que te comentaba de la manipulación. Vamos a coger este indicador, que es el indicador de Fibonacci, que en realidad lo que hace Fibonacci, que muchos elementos de la naturaleza, de la realidad, de los cuadros, de las conchas marinas, responden a esa fórmula matemática. Es decir, que lo que vemos respondiendo a Fibonacci es bonito. Y siempre que es bonito el gráfico es porque las manos fuertes están detrás, porque ellas hacen sus movimientos de esa forma. Vamos a tirar Fibonacci desde el punto más bajo, ya sabes que se tira hasta el punto más alto. Lo tenemos desde este punto hasta este punto. Y coinciden muchísimas cosas que nos están diciendo que esto es bonito, que hay una manipulación. En primer lugar, la diagonal que se forma, que si ves todos los lows, cuando está subiendo, luego es ese momento en el que baja el precio, pero vuelve a subir. Y estos lows cada vez son más bajos y si ves coinciden perfectamente en esta diagonal de Fibonacci. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta de Fibonacci es la actividad que se produce en estas líneas que son las más importantes. Es un tanto por ciento. Que normalmente los más importantes son 0,38%, es decir, cuando se produce un retroceso el 38%, cuando se produce un retroceso el 50%, y luego menos importantes, pero en este caso lo son, cuando se produce un retroceso del 61,8% y luego ya más largos. Pues si te fijas, en esos retrocesos siempre ha habido una actividad muy interesante. Fíjate, 61,8, la actividad que ha habido varias veces. También en el 38%, 38,2, fíjate la actividad. Y también en el 50%. Son zonas muy activas. Nos está diciendo que este gráfico está totalmente manipulado. Esto es perfecto de Fibonacci, esto es perfectamente agradable a la vista, es perfectamente bonito y hay manipulación de las manos fuertes. Ya te lo he dicho antes en el análisis de la previsión de los 7 días, pero te lo comento ahora que se ve más claramente todo el movimiento desde los 66. Fíjate, como cuando hay un movimiento ascendente vemos unas velas muy grandes, muy agresivas. En cambio, cuando hay un pullback o un simple retroceso, las velas tienden a ser más cortas y tiende a ser el movimiento más largo. Incluso aquí que hay una vela roja grande, vemos luego que el movimiento es más largo. ¿Ves? No tiene nada que ver cómo sube a cómo baja. Nos están diciendo que la fuerza es ascendente, que el movimiento es ascendente y hasta podríamos interpretarlo así porque muchas veces lo que es difícil es hacer la previsión que hacemos para 7 días, lo que va a hacer el movimiento, pero una vez que este movimiento ha pasado se empieza a ver muy claramente la manipulación. Y aquí podemos ver que las manos fuertes tiraron, podíamos considerarlo casi un inicio de mark-up en este momento de los 66.000 y lo siguen haciendo. Podríamos interpretar que dejaron de acumular, siempre se puede acumular, se puede distribuir un poco, pero lo que es la fase de acumulación casi podríamos considerar ahora ya con tiempo que dejó de funcionar aquí y empezó el markup. Soy Miquel Vázquez, esto es Análisis Diario Bitcoin, te agradezco mucho que hayas visto este vídeo. Como siempre te digo, esto no es un consejo financiero, sino que comparto contigo mi experiencia después de más de 15 años en el trading profesional. Estate atento al vídeo de mañana porque las señales en Bitcoin cada vez se suceden con más rapidez, cada vez hay más pistas y hay que estar muy atentos a cualquier elemento nuevo que aparezca en el gráfico. Muchas gracias y nos vemos mañana.